a mí me toca la parte divertida. Ya les hablaron de la presentación de Juan, luego los beneficios, y ahora a mí me toca hablar de los riesgos, que yo creo que a todo el mundo le encanta la parte negativa. Entonces hablaremos de la parte negativa, de los riesgos del cambio, de no adaptarse al cambio climático, de estos que están derivados de todas las acciones que han contado al principio tanto Juan como Armando. Y para ello voy a dividir esta presentación en 4 grandes bloques. En primer lugar, vamos a hacer una evaluación general del riesgo del cambio climático, cómo se percibe el cambio climático y cuáles pueden ser sus potenciales impactos, tanto sociales como económicos. Veremos diferentes estadísticas de diferentes organismos para ver cómo está funcionando esto en este momento. Después veremos en un segundo bloque los tipos de riesgo. ¿Cuáles son estos tipos de riesgo que existen derivados del cambio climático? Los riesgos propiamente ambientales, los riesgos físicos o climáticos que pueden llegar a provocar el cambio climático en las producciones, en las diferentes áreas, y luego los riesgos de la transición. ¿Cuáles son los riesgos que nos enfrentamos justamente en ese momento que no estamos ni antes ni después de todo, sino en ese momento claramente de transición? El tercer bloque, que es para muchos, pero por supuesto para mí no lo es, pero es fundamental, pero para mí lo que no es divertido, pero es la importancia de tener que medir permanentemente todas las acciones que hacemos y cómo esta medición y cómo tenemos que reportar permanentemente, cómo el riesgo de no hacerlo o de no tener las herramientas para hacerlo nos puede impactar directamente en nuestra actividad económica. Y por último hablaremos que espero que sea la parte más pragmática o la parte más útil para ustedes, es una especie de decálogo de cuáles son los tipos de riesgos reales que existen para diferentes empresas en diferentes sectores y cómo se pueden gestionar estos riesgos. Desde los riesgos físicos, los tecnológicos, los riesgos regulatorios, los riesgos internacionales que existen, los riesgos de reputación, a cómo los podemos reportar, medir, cómo utilizar herramientas y cómo podemos integrar todas estas cosas en nuestra propia estrategia. Y como ven, todos estos 4 bloques están destinados a una cosa y que no se ha dicho explícitamente, pero lo diré, que más allá del ambientalismo, de lo que nosotros queremos decir, estamos hablando de modelos de negocio de adaptación a una nueva realidad. Y eso es lo que es más importante, son los incentivos reales de lo que nosotros queremos cambiar nuestros negocios. También podemos tener corazoncito, podemos tener importancia, podemos hacer muchas cosas, pero al final es la adaptación de nuestro modelo de negocio con sentido común. No, a veces los gobiernos es el último sentido que tienen, evidentemente, y como lo mencionaba anteriormente, pues sí, ahí sobre regulación el tema del campo ha sido más que evidente, brutal y más que evidente, y más allá de la realidad, ¿no? Es que existe esa semilla en la población, en los empresarios, y sobre todo en el pequeño empresario, de cómo hay veces que hay una sobreregulación que nos impacta de manera directa y está siendo del todo injusto. ¿Y por qué? Si Europa hace todo lo que tenga que hacer, y disminuye Europa todas sus emisiones, en realidad no hace ningún impacto a nivel mundial. Entonces, ¿para qué hago tanto cambio? Pues bueno, por esto vamos a hacer tanto cambio, porque es bueno para el negocio, porque vamos a hacer más dinero y porque tenemos más oportunidades, más allá de este compromiso internacional, que también, pero va un poco más allá de ello. Esta slide ya lo había puesto Juan al principio. Y empezamos con el primer bloque, que vemos de los últimos 10, 15 años cómo ha sido la importancia que se le ha dado al cambio climático. No importa que lo haga el Foro Económico Mundial de Davos, ustedes saben que tiene unos intereses muy específicos, pero sin embargo es uno de los think tanks más importantes y que más miden a nivel internacional todas estas actividades. En el 2010, de las 5 preocupaciones más importantes de riesgo, no había ni una sola ambiental, ni una sola 5 preocupaciones principales en el mundo era ambiental. Hoy, las 5 son ambientales. Bueno, este año 4 de 5 son ambientales. La quinta es la guerra que está en Medio Oriente y en Ucrania, pero eso es algo, esperemos que temporal. Y si no es temporal, tenemos un problema. Pero bueno, en todo caso, esperamos que sea temporal lo que pasa. Y como pueden ver en cada una de las áreas, y luego estas slides se los haremos llegar, así que no se preocupen para tomarle fotos a las notas, pero sí es importante el argumento de ver cómo el ambientalismo ha pasado de ser primero, cuando Juan Verde y yo, hace 20 años, ya en el 2006 casi 20 años, trajimos la fundación de Al Gore aquí, pues fue la primera vez que ya se hablaba de ambientalismo y no de hippies, ¿no?
Se hablaba de ambientalistas con corbata y con fondos de inversión. Ese es un cambio increíble. Y ahí no, la preocupación ambiental ni siquiera estaba en el top 5 ni en el top 10. Y esos 15, 20 años, yo puedo decir que tiene 1000 fallos Al Gore, pero una cosa que es maravillosa es que él sí puso la temática del medio ambiente en la agenda internacional y en la agenda empresarial internacional. Y desde entonces, vean cómo todas estas temáticas han ido mucho más importantes, no por Gore, sino porque nos hemos dado cuenta del daño que estamos haciendo al acelerar este cambio climático. En los 5 principales riesgos de impacto, ya no de posibilidad, sino el impacto que tiene en el mundo y en la economía. De nuevo, el cambio climático no estaba ni siquiera presente hasta el año 2011. Hasta el año 2011. Y eso que ya había pasado la película, había pasado todo. Pero la gente todavía no estaba muy consciente acerca de lo que eso significaba. Hoy, 3 de las 5 cuestiones están relacionadas directamente al cambio climático. Y hay una que es el agua, que yo podría decir que es la cuarta, 4 de 5. Pero es verdad que también hay muchísimas otras temáticas hoy en día que preocupan al mundo, pero el cambio climático tiene un impacto absolutamente directo en cada una de ellas. Aquí vemos, esto vimos en el pasado, con los riesgos climáticos que se veían en los últimos 10 años, y ahora este otro slide habla sobre cómo vemos el cambio climático a 2 y a 10 años. ¿Cuál va a ser la importancia a nivel mundial para los tomadores de decisiones en los próximos 2 y 10 años? Y como podemos ver en esta, pues mira, el cambio climático ocupa, Juan Verde se lo mencionó también, obviamente, que en los próximos 10 años, 5 de los 10, y luego hay una sexta que puede ser, que son las migraciones mundiales involuntarias, que también tienen que ver con las guerras, que también tienen que ver con la intolerancia social, pero muchos tienen que ver con las guerras de agua, evidentemente, y que ahora estamos viendo. Estos son unos riesgos importantísimos y cómo la sociedad se está preparando y los tomadores de decisión, que son los que se reúnen en Davos, no digo que sean los más éticos ni los más, son los que toman la decisión. Se reúne ahí más del 75% del Producto Interior Bruto mundial todos los años en enero. Ese es un dato, yo creo que bastante importante, ¿no? Decir que más del 70% se reúne, de todo el dinero del mundo se reúne ahí durante una semana entera, y que esas son las preocupaciones que ellos mismos están detectando. Y luego la importancia que tiene que nosotros no hagamos caso a estas advertencias, que no tomemos las medidas necesarias para hacerlo, y lo que implica únicamente, si no tomamos estas medidas, de pasar del 1,5% de cambio climático al 2%, este medio por ciento. Sí me gustaría que veamos solamente cuál es el impacto del 0,5%, el 0,5%, el impacto que puede tener tanto en el calor como en las especies, como en la tierra, como en los océanos. Y eso véanlo no desde el punto de vista solamente ambiental, véanlo desde el punto de vista productivo. Cómo esto verdaderamente, y estábamos hablando de vinos hace un momento con Manuel, cómo entre broma y broma parece que el vino tinto va a venir de Inglaterra. Pues en poco tiempo vamos a ver que el vino tinto va a ser británico, ¿no? Y eso va a ser un horror, porque encima se lo van a beber todo. Entonces va a ser un problemón, ¿no? Pero bueno, los glaciares. Si nosotros tenemos el problema de solo 0,5% puede ser por 10 veces peor el problema que tenemos con los glaciares, y no sé si han visto las fotografías de cómo donde había glaciares en invierno ahora no existe absolutamente nada, ya nos acaban a formar de nuevo los bloques, es un problema gigante. Acabo de estar en Ushuaia, tienen un problema gigantesco en Argentina también con todo este tema, y esto obviamente el que cambie, y estamos en Valencia, que cambie la temperatura del agua un 0,5, el 1%, un grado nada más, y vemos lo del Mar Menor y cómo está cambiando absolutamente toda la biología del Mar Menor. Que ya deja tú por el turismo, que es espantoso ver esas mareas rojas. La gente que dependía de la pesca, la gente que dependía de otras actividades, ahí es donde a mí me importa verdaderamente atacar, donde está la producción y la productividad de la gente. En las especies siempre ha habido extinción, tampoco de que nos digan que no es verdad, siempre ha habido extinciones, pero ahora lo que estamos haciendo es incrementándolas a una velocidad, a mí me parece tremenda y muy potente, y que no estamos haciendo nada al respecto. Estamos duplicando y triplicando, como tanto insectos, como plantas, como vertebrados. Estamos perdiendo muchísimas de las especies a una velocidad nunca antes vista en la historia. Eso es muy importante. La parte de la tierra, hemos hablado sobre cómo impacta directamente a las cosechas, a la agricultura y a la industria. Pero a mí la parte que creo que se habla, pero se habla poco, es la parte de los océanos. Y ahí yo creo que
no sé, una comunidad como la valenciana, una comunidad que vive mucho del mar también, y de la tierra, evidentemente, pero del mar en gran parte, y donde está la gran oportunidad que es en la economía azul para la transformación de la comunidad valenciana, que no del país valenciano, ya nos dijeron la semana pasada que es la comunidad valenciana. En el océano se recupera más del 65% del dióxido de carbono con las algas. Y con la pesca actual de arrastre y quitar las algas estamos teniendo un gravísimo problema. Estamos viendo lo que pasa en la manga del Mar Menor, estamos viendo lo que pasa en todo el Mediterráneo, en el Caribe o en el mismo Pacífico mexicano. En México, en Acapulco, llevamos 3 años de 3 huracanes que ya han terminado con Acapulco. Bueno, primero acabó los huracanes, luego vino el narco y luego vino una borrasca y ya se acabó Acapulco. En ese momento ha sido tremendo y los impactos que está teniendo los océanos, los cambios de temperatura y los cambios de clima en las economías locales. Una ciudad como Acapulco, que tiene 1,5 millones de habitantes, parece que es pequeñito, un lugar de playa, bueno, 1,5 millones ya es muchísima gente, y alrededor de Acapulco otro millón, 2,5 millones de personas. Vivían del turismo, hoy día, por ese cambio climático, y la delincuencia, pero el cambio climático sobre todo, ya no viven de eso. Se va a morir esa ciudad poco a poco, y va a ser un impacto terrible en la economía, no solamente de Acapulco y del Estado, sino de todo el país. Estos son los cambios que me gustaría que pudiéramos ver cómo impactan, y porque, para que den una idea, ya no solamente la parte social y la parte de ética, sino que vean, se hizo un estudio por una reaseguradora, la reaseguradora más grande del mundo, que se llama Swiss Re, o Munich Re, pero esta fue la parte de Suiza, de cuál es el impacto económico en el Producto Interior Bruto en el año 2050 si no se toman medidas para bajar la temperatura en el mundo. Si hay solamente un cambio del 2% en la temperatura, de 2 grados en la temperatura, 2 grados en la temperatura, puede bajar el Producto Interior Bruto del mundo un 11%, o sea, de lo que tenemos actualmente. Y como ven, los impactos no son iguales para todo el mundo. Aquí es una de las partes que yo creo que es el debate más interesante sobre las áreas periféricas de la Unión Europea o sobre África, Asia y América Latina. ¿Quiénes son los que tienen más que perder? Los europeos no. Perdemos, todos perdemos, ¿eh? Pero los que más perdemos son los latinoamericanos, los africanos, los asiáticos. Los países en vías de desarrollo que dependemos pura y exclusivamente de nuestros recursos naturales son los países que más van a perder. Por lo cual ese argumento de que nosotros no y ustedes sí, no existe. Tiene que hacer un esfuerzo colectivo porque si no perdemos absolutamente todos. Este es el argumento de por qué, este sería el principal argumento de por qué tenemos que colaborar todos, más allá de que hagamos bloques económicos. Pensemos en el futuro de cada uno de los países. Vean, si llegamos a tener un incremento de 3 grados, que es catastrófico evidentemente, ahí perderíamos casi el 30% de la población, pero podemos llegar a perder casi el 20% del Producto Interior Bruto, y las economías del Medio Oriente y de África pueden caer un 30%, y las de ASEAN, las de Oceanía, casi un 40%. Obviamente, si hay un 3 grados de incremento en la temperatura, caen tanto porque desaparecen como 20% de las islas. Literal, parece broma, pero no es literal, que desaparecen 20% de las islas de Oceanía. Entonces es un problema y es un impacto absolutamente claro y es un riesgo evidente que de no tomar medidas podamos llegar a estas consecuencias. Y ahora que ya vimos que en este primer bloque que el cambio climático es importante y que tiene un riesgo y que tiene un impacto directo, no solamente en las especies, en la producción y en la economía, me gustaría hablar de cuáles son los tipos de riesgo que nosotros tenemos que evaluar y cómo impactan a nuestra producción y a nuestras empresas. Todos estos riesgos tienen en común 4 características. Estos riesgos son que tengan un impacto amplio y tengan una magnitud directa en la economía, en los hogares, en las empresas, en las familias. 2, que sean de un carácter predecible. Todos estos riesgos podamos medirlos y los podamos predecir con anterioridad. Que estos riesgos sean irreversibles. Y tercero, que exista una dependencia de acciones a corto plazo que podamos hacer al respecto a ellos. Y dentro de los riesgos que vamos a ver hay muchos, pero vamos a ver 3 en particular. Los riesgos ambientales, los riesgos físicos o climáticos y los riesgos de transición.
Hay muchos otros tipos de riesgos, pero evidentemente en esta primera introducción veremos algunos solamente para que se puedan dar cuenta de cómo nos están afectando, ¿no? De una manera directa. Entre los riesgos ambientales tenemos directamente, por ejemplo, la contaminación, que es desde el aire, el agua, todo tipo, y hay ejemplos muy claros, desde lo que pasó yo creo que los más evidentes es el Exxon Valdez en Alaska, o el Deepwater que pasó en el Golfo de México, que son un derrame de petróleo, en donde causó la pérdida del 40% de la biodiversidad de la zona y, por tanto, la destrucción de miles y miles de empleos, tanto de pesca como del propio sector energético. Existe el riesgo ambiental, por supuesto, en la pérdida de biodiversidad, en donde la destrucción de especies y de hábitats afecta de manera directa no solamente al turismo, pero sí a comunidades locales y su forma de vida. Y su forma de vida desde la artesanía, las culturas, los idiomas, los lenguajes y la migración absoluta, que eso afecta a la economía en términos globales. Cuando los hábitats se destruyen, pues la gente empieza a migrar al lugar donde tiene más posibilidades de sobrevivir, y eso tiene una tensión clara en la parte urbana que al final del día nos afecta a todos como sociedad. Luego, el cambio climático tiene un riesgo claro en la degradación de las tierras y la deforestación. No sé si ustedes recuerdan que en Galicia en los años 80 se plantaron muchísimos árboles de eucaliptos y demás, y parecía como una gran solución para la industria, porque es una madera semidura o semiblanda que sirve para muebles, para papel, para absolutamente todo, pero después de 15 años deja la tierra con una acidez, una acidificación de la tierra que la deja completamente inutilizable Ahora están encontrando mecanismos para volverla útil, pero es increíblemente complicado. Existe ese riesgo ambiental. Estos aquí, perdonen, que no, ese riesgo ambiental absolutamente claro. Y luego, otro riesgo ambiental absolutamente claro es la escasez de recursos naturales. Ya que sabemos que las energías no renovables o los mecanismos no renovables por definición son no renovables, mientras más los utilicemos, más escasez de esos productos existe, y por tanto tenemos un impacto directo en nuestra cadena de producción de cada uno de nuestros productos. Y esta escasez también implica un impacto económico directo, por supuesto, pero también un impacto social. Armando hablaba un poco de los derechos humanos y del impacto social que existen. Por ejemplo, para el cobalto y todo lo que está pasando en África, que hay 2 países en el mundo que producen cobalto, Chile, y en África hay otro país, y si vieran las condiciones, nunca tendríamos nadie un móvil en la vida. Por suerte o por desgracia, somos ciegos a estas realidades que existen en el mundo. Pero bueno, si viéramos estas condiciones de estas tierras raras, que como también dijo Juan, los chinos son los dueños de absolutamente todo y los ponen a trabajar con esas condiciones, con los derechos chinos y no los derechos occidentales, sería terrible. Pero bueno, este es el impacto que estamos teniendo también por el cambio climático y lo que podemos estar logrando. En segundo lugar, los riesgos climáticos o que nos estamos hablando. Todos estos riesgos climáticos de cómo puede el cambio del clima directamente dañar propiedades, dañar activos, cómo los fenómenos meteorológicos extremos como inundaciones o tormentas causan daños a las propiedades o perturban el comercio. Con todo lo que ha pasado, más allá del COVID o más allá de todo con las tormentas y demás, que hayan cerrado todos los pasos fronterizos, que las tormentas que han pasado en el mundo. La semana pasada Miami y todo el Caribe estuvo cerrado durante 7 días directos por esas tormentas que tenían los huracanes. En esta época de huracanes, antes había 7 días o 10 días que no se podía cruzar, ahora hay 30 o 40 días en donde está paralizado el comercio mundial con que se congele Suez. Por 2 días es el 30% del comercio mundial, y Panamá es el 28% del comercio mundial. Tenemos un problema enorme si tenemos daños meteorológicos o afectaciones meteorológicas en esas 2 regiones, porque afecta el comercio de una manera absoluta y completamente directa. Tenemos las olas de calor y las olas de frío, como han cambiado de una manera absolutamente directa. Y aparte, lo que yo les quiero preguntar, muchos de ustedes están en el sector de energía, muchos de ustedes están en otro tipo de sectores, pero las olas de calor, las olas de frío afectan de una manera absolutamente directa a cada uno de sus negocios.
Yo cosas que he aprendido recientemente que no lo sabía, por ejemplo, olas de calor y de mucho sol incluso afectan a la energía fotovoltaica porque se calienta demasiado, demasiado, entonces ya no es tan eficiente como debería de ser. Olas de frío, todo lo contrario, entonces necesitas unas temperaturas más estables, necesitas previsibilidad para poder producir en cada una de las cosas, sobre todo en agricultura, sobre cómo han cambiado. Bueno, hoy en día estamos en una sociedad en donde ya nadie sabemos cuándo es la temporada de nada, pero de todas formas, antes la gente sabía, pero de todas formas, hoy estas temporadas han cambiado por completo de cada uno de los productos que tenemos, por semanas, por meses. El veranito San Miguel ya no es en septiembre, ahora es en finales de octubre. Ahora tenemos todo ese tipo de cosas que han cambiado de una manera directa. Y lo decimos entre broma social, pero al final tiene un impacto directamente en el comercio, en el turismo y en cada una de nuestras industrias. Yo creo que hay muy pocas industrias en el mundo que no dependan directamente del cambio climático, porque incluso la tecnológica, que depende de la producción energética, y la producción energética a su vez depende claramente del cambio climático y lo que está sucediendo hoy en día. La elevación del nivel del mar, bueno, imagínense lo que está causando, todos los riesgos gravísimos que tiene para cada una de las ciudades. Hablábamos hace unos momentos de las islas en el Pacífico Sur, que Tuvalu, por ejemplo, va a desaparecer. No sé si recuerdan este anuncio del primer ministro Tuvalu, que tenía su despacho presidencial adentro del mar y lo hizo en el COP15, fue muy famoso. Pues bueno, eso ya no es un chiste, ahora ya es una absoluta realidad que puede suceder en los próximos 5 o 7 años. ¿Y qué vamos a hacer qué vamos a hacer con eso? Más allá de la pérdida cultural y social, ¿qué vamos a hacer con toda esa gente que hay que desplazar? ¿O vamos a dejar morir a decenas de miles? Claramente no. ¿A dónde las vamos a mover? No quiero decir Europa porque evidentemente creo que es un tema bastante complejo. En Europa yo creo que tendremos que traer a España de otros lados, pero es un problema muy grave. Y obviamente el cambio, todas estas cosas, lo que hablábamos es el cambio en los patrones climáticos, que son las variaciones de las temperaturas, de las precipitaciones, de absolutamente todo. Estábamos hablando de cómo la tecnología va a poder ayudar muchísimo a mejorar todo esto, como con los drones y con la verificación de los viñedos, de diferentes cosas, vamos a poder ver cuándo es la mejor época y cómo han cambiado, pero nos va a ayudará. Pero lo que está claro es que está mudando absolutamente todos estos tipos de... Están cambiando absolutamente todos los patrones que están afectando de manera directa el tipo de producción que estamos nosotros teniendo. Aquí estamos hablando sobre los riesgos de transición. Y los riesgos de transición son, les voy a hablar sobre algunos de estos riesgos de transición que están pasando ahora. Esto no existía hace 30 años, hace 40 años, y ahora estamos poniendo todas las normativas para poder encarar este problema. Y hay muchísimos riesgos que en cada una de sus industrias van a tener que enfrentar. La regulación está cambiando constantemente y cada una de las empresas se tiene que adaptar a esta regulación. Tienen desde reporting hasta la forma de cómo hacer los procesos, hasta cumplir determinadas normativas, y estas normativas van evolucionando y van cambiando permanentemente. Hay muchísimos riesgos, primero, de no cumplir con esas nuevas regulaciones, y segundo, de que estas regulaciones vayan cambiando y sean costes que sean verdaderamente hundidos para las empresas, pero van a tener que hacerlo si van a querer trabajar. El segundo son los riesgos del mercado, que estos riesgos de mercado están absolutamente claros de cómo la población, Juan habló mucho sobre las preferencias del consumidor, cómo el consumidor está cambiando por completo su forma de consumir, en gran parte, no en las crisis como la que estamos viviendo en España, que primero van por precio, pero una vez que se estabilice ya empiezan a tomar decisiones muchísimo más avanzadas y evidentemente prefiriendo siempre todas las empresas que se estén adaptando a este nuevo cambio. Y por último, los riesgos tecnológicos, y esto les habrá pasado a muchos de ustedes, de qué tipo de tecnología es la que tienen que adaptar para adaptarse al cambio climático, para mitigar el cambio climático. Y tienen que apostar por un tipo de tecnología. Y hay veces que esa tecnología no es la adecuada y hay que volver a cambiar todo. Y luego hay que apostar por otra tecnología. Cada cuánto hay que cambiar la tecnología, cómo se adapta o no la tecnología. Y todos estos riesgos tecnológicos y regulatorios y de mercado están muy interrelacionados, porque en el riesgo de mercado, que es el riesgo económico también, pues hay que hacer grandes inversiones para cambiar la tecnología de una empresa, por ejemplo, y hay que apostar por un tipo de tecnología. Y eso puede tener un impacto directo en nuestra rentabilidad como empresas, y lo mismo para poder cumplir con cada una de las regulaciones que nosotros estamos llegando a tener. Entonces, por ejemplo, perdónenme, todos estos riesgos que estamos teniendo
los tenemos que interiorizar como empresas para que nosotros podamos sacar de esto el menor daño posible o aprovechar oportunidades, como estaba diciendo Armando, de una manera absolutamente clara y directa, ¿no? ¿Y cómo podemos medir todos estos riesgos? Estos riesgos existen, son claros, son evidentes, pero para que nosotros podamos verdaderamente sacarles provecho a estos riesgos y poderlos medir en el impacto de nuestra empresa, tenemos que saber cómo medirlos y una vez que los medimos, cómo los reportamos y hacia dónde los reportamos. La importancia de medir, no les tengo que decir lo importante que es medir. Evidentemente, la medición tiene que ver con qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, de qué manera impacta cada una de las variables que estoy haciendo, tanto de tus Key Performance Indicators hasta de la manera como es tu percepción pública y tu reputación. Eso es absolutamente claro. Y toda esta medición tiene que estar ligada no solamente en tu impacto directo en tu bottom line, sino estar midiendo para que después puedas hacer un reporting claro y directo y de todas las cosas que están exigiendo cada vez más en Europa y sobre todo en España está cada vez más sobreregulado y el reporting es cada vez más y más complejo. Entonces, esa medición nos va a ayudar para tomar decisiones absolutamente informadas, como decía Armando, y que podamos evaluar la gestión de los riesgos financieros de una manera clara y directa. Nosotros aquí hay de las 4, de lo que yo les he puesto aquí son algunos de los ejemplos de las principales empresas que miden de medir los riesgos y los protocolos que existen. Lo que principalmente se usa en todo el mundo son los últimos dos, el Greenhouse Gas Protocol y el último, el TCFD, que es del grupo del G20 Trabajo. Pero sin embargo, todas estas 5 empresas o instituciones y protocolos son los más importantes organismos que tienen los estándares para medir y reportar el impacto del cambio climático, el impacto de las empresas en el cambio climático. Y creo que Armando va a dar muchísimos ejemplos de cómo hay softwares y hay muchísimas tecnologías que ayudan a medir esto de manera automática, pero también que hay que cambiar los procesos internos dentro de las empresas para poder hacerlos. Y cuando nosotros hablamos de los efectos de gas invernadero o los protocolos estos protocolos, muchas veces dices, ¿cuál es tu impacto climático? ¿Cuáles son los gases de tu huella de carbono? Pues bueno, mucha gente solamente lo dice por decirlo, pero no sabe exactamente qué son y cuál es el alcance que tiene cada una de las cosas que hacemos. Cuando vamos en un avión nos dicen, ya que lo pagaste, ¿quieres aportar 10 euros, 5 euros para mitigar tu huella de cambio climático? Pues bueno, ¿cuál es esa huella de cambio climático que hacemos? ¿Cuál es la emisión de gases que estamos haciendo y cuáles son los que se miden, ¿no? La medición de gases de efecto invernadero se miden de 3 maneras y se llaman los 3 alcances que tiene, ¿no? Que son las emisiones directas, indirectas y otras emisiones indirectas. Por ejemplo, una empresa, como la que pueden tener de tecnología, hay el tercer alcance, que es el menor, es, por ejemplo, cómo llegan los empleados a tu oficina, que no tiene nada que ver con tu producción, no tiene nada que ver con tu empresa, pero de manera indirecta, si tú le das a los empleados una bicicleta para que vayan diario, disminuyes los efectos de gas invernadero que tu empresa provoca. Que hoy día que son importantes o no, claro que todo va sumando, evidentemente todo va sumando. Que estás haciendo teletrabajo o estás haciendo home office, como le llamen, eso tiene un impacto mucho menor porque no hay un transporte, pero sí hay un consumo energético. Entonces ese consumo energético que tiene en su casa, que no lo está teniendo en la oficina, también se puede medir. Pero eso es un impacto, un alcance de tercer grado. El segundo son emisiones indirectas, que tienen que ver con qué tipo de energía y qué tipo de energía consume tu negocio y tu actividad. Cómo lo estás haciendo, de dónde vienen. Es decir, por ejemplo, hoy en día las grandes empresas nucleares, las grandes empresas hidroeléctricas en Sudamérica, las grandes que tienen en Paraguay, en Argentina y en Brasil, ahí se están poniendo los data centers más importantes del mundo, están poniendo justamente ahí para que su consumo sea absolutamente renovable, y están teniendo, aparte, por la cercanía y la transmisión, un consumo mucho más barato de energía, pero están directamente relacionados para que su impacto climático sea mucho menor. Y el alcance 1, pues obviamente tiene que ver, que es el más potente, con tu propia actividad. ¿Qué actividad estás haciendo tú que directamente está dañando al medio ambiente? Si eres una empresa de reparto, tus vehículos, si eres una empresa de una fábrica, pues tus emisiones de carbono, absolutamente todo, y todo eso se puede medir en el alcance 1. Y cada uno tiene un valor, y tiene un valor determinado en el mercado de carbono que lo puedes compensar o lo puedes vender.
que eso es la parte que creo que es interesante para determinadas empresas que estén ustedes aquí, de que tiene un valor económico, no solamente es un impacto social, tiene un impacto económico para cada una de sus empresas. Luego existe el Task Force de Cambio Climático del G20. Como saben, el G20 es el grupo de los 20 países más ricos del mundo, y Rusia, y Argentina, no sé por qué, pero están esos 20, y Rusia y Argentina, porque no está ahí. Pero bueno, este año, de hecho, curiosamente este año es en Brasil, el G20, durante todo el año se están reuniendo, los ministros a nivel internacional para discutir absolutamente cada una de las áreas económicas que afectan a sus países, y la parte transversal es el medio ambiente en cada uno de ellos. Y ellos tienen esta recomendación de este Task Force. La parte importante es que ya no te tienen que hacer reportes únicamente financieros de la empresa, presentar tus impuestos, presentar tus cosas y tal. Ahora tienes que presentar también tu impacto ambiental. ¿Cuál es tu impacto ambiental en cada una de ellas? Y en Europa, como ustedes bien sabrán, a partir de este año, las grandes empresas por más de 500 empleados y que están cotizadas ya tienen que hacer un reporting ambiental, aparte de hacer un reporting económico y financiero, como lo tienen que hacer. Para el próximo año serán las pequeñas y medianas empresas que estén cotizadas, y dentro de 2 o 3 años ya se empiezan a hacer todas las empresas pequeñas de manera voluntaria. Yo me imagino que para el año 2030 será absolutamente obligatorio para todas las empresas, lo cual incluirá un grado más de... Como saben, la administración pública sabe que emprender es facilísimo, con lo cual nos ponen algo para divertirnos un poquito más y hacer también un reporting ambiental. ¿Es complicado? Sí, es necesario. Vimos los impactos de no hacer las cosas porque es necesarísimo tener que hacerlo. Tendremos que hacer muchísimas cosas, contar con las cámaras de comercio en todo el mundo que ayuden a la gente a formarlos en este tema, porque va a haber un vacío enorme y de conocimiento enorme. Si a presentar impuestos, de nuevo, es muy complejo. Y ahora hacerlo también en la parte ambiental será tremendo. Y lo que implica este informe, esta recomendación, es de que existen, todas las empresas puedan tener una gobernanza clara sobre su visión con el cambio climático, que hay una estrategia directa, que hay una gestión de riesgos y que todo lo que estén haciendo sea medido y que tengan unos objetivos claros de hacia dónde quieren llegar. Creo que esa parte va a ser muy importante, es muy sencilla, es muy general, pero tiene que estar incluida, y como veremos al final, esto ya no es una cosa como antes se hacía hace 10 años, yo no sé si hace 30, hace 10 años se hacía de un capítulo en la memoria de la empresa, mis acciones ambientales, y era un capítulo. Ahora tiene que ser, la acción ambiental tiene que estar en la estrategia central de la acción empresarial, absolutamente en todos los sentidos. Aquí creo que tenemos una gran oportunidad para cambiar formas de pensar al incluirlo desde la toma de decisiones más básicas. Estas son las recomendaciones de este Task Force, que también es importante que las cosas que se hagan se puedan divulgar, que exista un principio de materialidad, significa que exista un impacto directo en las cosas que se están haciendo y se puedan ver directamente, y que haya un análisis de escenarios de las cosas que se están haciendo y cómo si se hubieran dejado de hacer, qué hubiera pasado y qué pasará si se siguen logrando. Es importante que las cosas y los esfuerzos que están haciendo las empresas también sean notables y sean visibles para la población. Y no solamente es por greenwashing, que como vamos a ver más adelante y Juan lo mencionó, estamos haciendo muchísimas cosas para evitar el greenwashing, que es tremendo, ¿no? Y ya había existido siempre, ¿no? Bueno, siempre ha existido, ¿no? Pero ahora se están tomando medidas para que no se hagan. Estas recomendaciones del TCFD están siendo aplicadas ya hoy en día por prácticamente todas las industrias dentro del G20. Unas más que otras, pero nosotros podemos vieron estas 4 que había, las métricas del riesgo, la estrategia y la gobernanza, y cada uno de los sectores es el porcentaje de adoptación de estos reportes en las empresas grandes, en todos los sentidos, desde el banquero, evidentemente el de los seguros es uno de los más importantes por el problema que tienen con el cambio climático. Energía creo que es el que más, pero en absolutamente todos los sectores se está haciendo, hasta en el sector de los consumer goods, que son los productos de consumo masivo, que ahí es donde existe todavía la gran oportunidad para cambiar muchísimas cosas. Entonces, vemos esto, que este ya no es solamente una idea, una métrica, sino ya se está implementando en todo el mundo y en todas las industrias.
Quien no lo esté haciendo se va a quedar relegado y volver a engancharse va a ser cada vez más complicado y más difícil. Con lo cual, como veremos, una de las claves para mitigar el riesgo, del cambio climático es adelantarse a los cambios de regulación. Y para eso hay que estar informado y poder tomar las medidas oportunas, porque después de engancharse va a ser mucho más complicado. Bueno, ahora por último sí me gustaría hablar con ustedes de este decálogo, ¿no? Ahora yo le llamo un pequeño decálogo de 10 acciones que son los riesgos para las empresas derivados de cambio climático. Y aquí no solamente quiero hablar, si tienen cualquier comentario en cualquier momento me lo pueden decir, por favor, que aquí son 5 tipologías de riesgos específicos y 5 maneras de gestionar este riesgo. Estos son sumamente importantes que nosotros los podamos ver en cada uno de ellos, que yo creo que afectan a ustedes, y hay preguntas muy básicas que ustedes se las pueden hacer para sus propias empresas de cómo afecta o no a ustedes en cada uno de estos sectores. Aquí puse 5 tipos de riesgo, hay 20 tipos de riesgo, pero estos 5 creo que afectan prácticamente a todos ustedes de alguna forma u otra. Entonces, primero, partiendo por el riesgo físico, es para poder entender para nosotros cómo nos afecta, es si existe alguna posibilidad del riesgo físico en que mis activos o productos en alguna de las regiones en las que mi empresa opera. Es decir, yo, por ejemplo, antes podía tener como parte de mis activos de mi empresa, podía ser gas natural o podía ser algún recurso natural que podía haber tenido. Ahora han perdido un valor increíble. ¿Cómo nos está afectando a mí en mis activos? No me está afectando. Para que yo produzca lo que tenga que producir, ¿cómo está afectando el cambio climático a mis productos, a la materia prima que produzco? El último de los lugares del mundo que yo necesito una pieza. Hablamos de cobalto antes, pero hablábamos de los microchips durante el COVID, que se retrasó absolutamente todo, y el microchip se retrasó no solamente por una cuestión logística, sino también por una cuestión de materiales, que no podían llegar los materiales para producir los microchips. Por lo cual, nosotros tenemos que medir para nuestra empresa cuál es el riesgo físico que existe en el mundo que afecta a la producción de mi propia empresa y cómo puedo prevenirlo, cómo puedo hacer para prevenir el riesgo físico que puede llegar a tener mi empresa. El segundo es el riesgo tecnológico, ¿no? Algunas tecnologías con las que ustedes operan hoy en día, incluyendo las fuentes de energía con las que hacen, que puede ser desde placas fotovoltaicas a energía eólica, cualquier tipo de cosas, ¿qué implicaciones de costes tiene para mi empresa? Por ejemplo, también tecnologías que hablaba Armando, de captura y almacenamiento de carbono, que implican la captura del CO2, obviamente bajo tierra, y hay riesgos tecnológicos como fugas que puede llegar a provocar esto. ¿Cuál es la escalabilidad de esta tecnología? ¿Me va a servir en el futuro? ¿Voy a poder vender esta captura de carbono? ¿Me sirve para qué? ¿Cómo la puedo vender? ¿Cómo la puedo meter en el mercado? ¿Cómo le puedo dar un valor específico? De los vehículos eléctricos. Juan hablaba que más del 80-90% de los vehículos serán eléctricos para el año 2050. Hay un gran debate en América Latina sobre, hombre, esa es la tendencia, claramente. Pero hay la capacidad de cambiar el parque vehicular en América Latina o en África o en Asia de aquí al año 2050. ¿Hay otras soluciones alternativas? Yo creo que la parte eléctrica funciona muy bien. La empresa más grande de vehículos del mundo, Toyota, está apostando por el hidrógeno, no está apostando por las baterías recargables. Aquí hay un riesgo importante de a dónde se apuesta para cambiar el parque vehicular, por ejemplo, de las empresas que tenemos hoy en día. ¿A dónde van? De nuevo, en Sudamérica, el biodiesel o los biocombustibles es como una solución pues bastante intermedia, pero bastante más barata, muchísimo más barata que cambiar todo. Es un convertidor catalítico básicamente para poder cambiar la producción y no cambiar todo el parque vehicular. Ahí es donde cada uno de ustedes tienen que ver qué riesgo tecnológico están incurriendo cada uno de ustedes. Luego, en la parte de agricultura, toda la parte de precisión y biotecnología y la dependencia de los sistemas de datos, las tecnologías que están usando ahora, ya sea por drones, ya sea por satélites, son apuestas importantes que tienen que ustedes que realizar. Sí, la tecnología ya no es un coste tan elevado, pero sigue siendo un coste dentro de la empresa, y en muchas ocasiones no solamente es el coste, sino la implicación de la formación de todas las personas que están dentro de la empresa, de cómo adaptarse a eso, de cambiar todos los sistemas, después es muy complejo. Con lo cual creo que el riesgo tecnológico es algo absolutamente claro,
que hay que tomar en consideración y medir permanentemente para el futuro de cada una de las empresas que tengan ustedes. El siguiente es el riesgo de capital, o el riesgo de mercado. Aquí tenemos un tema sumamente interesante y lo habló Juan por encima, y yo creo que Juan es el mayor experto en esto o no sé si el mayor experto, pero por lo menos ha estado en muchas charlas con el Banco Mundial. Cómo está cambiando por completo el concepto de la banca y cuáles son los activos que ellos consideran para prestar dinero. ¿Cómo vamos a poder tener nosotros como empresas y empresarios acceso al capital determinado? Si nosotros estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con nuestros compromisos con el medio ambiente o no lo estamos cumpliendo, si estamos midiendo o no estamos midiendo nuestro impacto medioambiental. Hasta hace poco era solamente los países, el Banco Interamericano, el Banco Mundial y el Fondo Monetario daban préstamos y siempre tenía que tener un estudio de impacto ambiental cada uno de los préstamos a nivel país y a nivel región. Ahora estamos viendo claramente que cada una de estas medidas que se hacían para países ahora se hacen para cada una de las empresas y en pocos yo creo que va a ser también para las pymes. ¿Cuál es el impacto ambiental? Y eso les dará acceso a un capital más o menos barato. O sea, decir, si tú respetas el medio ambiente, respetas todo y tienes un impacto medioambiental, claramente tendrás una tasa de interés más baja que de lo contrario. La valoración de activos. Algunos activos hoy en día, que tenemos hoy en día como nuestras empresas, en el futuro se pueden considerar como varados. Ya como hablábamos antes, que pudiera ser una inversión en carbón, en petróleo, en gas, que antes eran un activo muy seguro, un blue chip, hoy en día ya no lo es, y hoy día ya es increíblemente volátil. Y además no solamente deja de ser un blue chip, sino la depreciación de esos activos es increíblemente acelerada. Lo que antes valía 10, en muy poco tiempo puede valer 5 o 4, y eso afecta de una manera directa el valor de tu empresa. Sí, la volatilidad de los mercados, obviamente los commodities están cambiando de una manera increíblemente rápida. Juan hablaba de las abejas por un lado, yo les voy a hablar de las abejas por la producción de los aguacates durante todo el año en Reino Unido. Se quitan, hay un problema muy, muy, muy grande cuando los commodities, como puede ser la agricultura, dentro de la agricultura, hay un problema climático que deja de haber abejas o hay una inundación o hay un huracán, cómo eso cambia. Y entonces tienes un problema muy, muy grande en la volatilidad del mercado por los precios de los commodities y van cambiando de manera directa. Los riesgos de liquidez en una empresa. Hablábamos anteriormente de la tecnología, ¿no? y que hay que hacer inversiones muy, muy importantes en tecnología. Son inversiones, pero eso afecta de manera directa a cada una de sus empresas porque hay un riesgo de no tener liquidez inmediata porque hay que invertir. Sí, voy a cambiar todo en LEDs, joder, pero sí, me va a beneficiar en 5 años, pero este año me va a mí a dejar sin un céntimo de caja, con lo cual tenemos que tomar decisiones correctamente. Hay un gran riesgo de liquidez y de que eso nos pueda limitar a nosotros otro tipo de inversiones, con lo cual, de nuevo, la apuesta por tecnológica es muy importante y que nos salga bien para que nosotros podamos tener una oportunidad de crecimiento y que no sea un coste hundido y que esa tecnología se vuelva obsoleta de manera inmediata y que al final entonces me quede sin liquidez, voy a tener que volver a cambiar la tecnología y no tenga los resultados esperados. Y luego, obviamente, el impacto en los resultados financieros. Hay unos costes operativos muy claros en la implementación de tecnologías limpias que tienen que ver de nuevo con la formación de talento, con la captación de talento, que es sumamente importante, y eso va a afectar los márgenes de beneficio de manera directa. Y eso obviamente representa un riesgo, pero también es una oportunidad muy, muy grande para ingresar en nuevos mercados o llegar a nuevos públicos para poder vender nuestros productos. El siguiente riesgo es el riesgo regulatorio. Bueno, tú quedas 13 y 20, perdón. El riesgo regulatorio. Nuevamente hablábamos de si se va a ver afectado el valor de algunos de nuestros activos en consecuencia de la evolución del mercado hacia una transición ecológica. Aquí es importante ver el riesgo de mercado, tanto el riesgo regulatorio, el riesgo regulatorio en la política de emisiones que podemos llegar a tener a nivel nacional, a nivel internacional, las normativas ambientales y el cumplimiento de los estándares.
Hoy en día se habla de muchísimos estándares internacionales, pero para hacer ese cumplimiento muchas veces para las pequeñas y medianas empresas se convierte en absolutamente imposible y las hace poco competitivas. Tenemos que enfrentar directamente este problema de una manera directa, identificar los problemas y buscar soluciones a nivel de políticas públicas para poder enfrentarlos. Hablamos del tema agrícola, que es un tema muy, muy grande, y cómo este cumplimiento de normativas nos hace poco competitivos en ciertas ocasiones. Y es un problema que tenemos que ver. Cómo el riesgo de la regulación ambiental en ciertos casos nos va a hacer a nuestro negocio menos competitivo, con lo cual aquí tenemos un riesgo muy importante. Y por ello es importantísimo que estemos todos muy, muy, muy pegados a lo que están haciendo las políticas públicas, tanto a nivel local, regional, nacional y sobre todo europeo, que están desde Europa, muchas veces legislando, y no tienen ni idea de cómo es el campo, y nosotros tenemos que estar muy, 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 muy atentos para poder aportar, para poder dar soluciones y para dar visibilidad a estos riesgos regulatorios que pueden existir en nuestras industrias. El riesgo reputacional. Ese es el último de los tipos de riesgo que me gustaría hablar con ustedes. El riesgo reputacional es muy importante porque ustedes saben, por ejemplo, bueno, el ejemplo más claro del riesgo reputacional yo creo que es Volkswagen, que por querer decir que sus emisiones eran buenas hizo trampa y ha sido el que más mercado ha perdido, sobre todo de capitalización y de producción. Ha sido increíble lo que han hecho. Todas las cosas que nosotros tenemos que hacer para evitar el greenwashing, que nos digan que estamos haciendo una cosa ambiental y que luego no lo sea, que nosotros mintamos, la sociedad lo está penalizando de una manera muy, 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 muy clara. Nosotros obviamente tenemos que tener un gran impacto en medios de comunicación para decir qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo estamos beneficiando el medio ambiente. Tenemos que ser muy transparentes, pero tenemos que tener claro que cada una de las acciones que hagamos, si no es lo que decimos, puede tener un impacto y un riesgo absolutamente directo en nuestro mercado. Europa hoy en día está tomando muchas medidas en contra del greenwashing, contra el greenwashing. Y se han pasado nuevas normativas, que es esta normativa de la CSRD, se ha pasado actualmente, que es el informe de sostenibilidad corporativa, que como decía se tuvo que presentar este año ya de manera mandatoria para las empresas de más de 500 personas, y el año que viene, a partir del 1 de enero del 25 para medianas empresas, y después ya vendrá poco a poco las pequeñas y medianas empresas. Entonces, este Green Claims Directive, que entra en vigor este mismo año, tomen normas específicas para evitar el greenwashing. ¿Y cómo evita el greenwashing? Evita el greenwashing, perdonen aquí, mediante determinando qué es la taxonomía de la Unión Europea, qué es sostenible y qué no es sostenible. Hay unas normas muy, muy básicas de estos son los objetivos medioambientales en la taxonomía europea, que protege el ecosistema, que mitiga el cambio climático, que controla emisiones, que hay una transición hacia una economía circular, protección de uso de los recursos hídricos y adaptación al cambio climático. Y únicamente tu empresa es sostenible si, uno, contribuye a uno o más de los objetivos, dos, no causa un daño significativo a cualquiera de las otras, tres, se hace conforme a garantías mínimas de los convenios empresariales, o sea, no puedes saltarte las normas de trabajo colectivo, no puedes saltarte tal, tienes que respetar los derechos de todos y que debe de cumplir con los criterios de la selección técnica. Esa selección técnica ya es cuando pides subvenciones y pides ayudas europeas. Pero solamente las empresas que cumplan estos criterios dentro de esta taxonomía son las que serán consideradas ambiental o sostenibles. Eso es muy importante para evitar el greenwashing que estamos haciendo o que se ha detectado que se ha hecho durante muchísimo tiempo en Europa. La gestión de los riesgos es mediante la mitigación. Ahora estamos viendo la gestión ya de los riesgos que nosotros provocado. Y perdón, se voy un poco rápido porque si no, no doy tiempo Armando de hacer la prueba. Pero bueno, ¿cómo podemos mitigar el riesgo de mercado? Mediante productos financieros. Eso, ¿cómo lo hacemos? Pues comprando seguros, adelantándonos a tendencias, pero sobre todo diversificando, haciendo diferentes áreas y así podemos mitigar el riesgo financiero. El riesgo regulatorio, cuando necesitamos estar todos adecuadamente asesorados, estar cerca de las cámaras de las asociaciones empresariales que están mucho más cerca de los reguladores. El riesgo reputacional es tener claramente una estrategia de comunicación y marketing proactiva y que pensemos desde antes de cómo vamos a poder nosotros a comunicar las acciones que estamos haciendo. El riesgo tecnológico
Pues bueno, diversificar las tecnologías a veces no es fácil, dependiendo de cada una de sus industrias, pero dentro de lo posible es apostar por varias tecnologías al mismo tiempo. Y es apostar por tecnologías, no solamente la tecnología, sino por la formación de nuestro personal en las tecnologías, que luego es muy complicado. Nosotros somos muy poquitos en nuestra fundación y creo que lo que más trabajo nos cuesta es la formación de personal en diferentes áreas tecnológicas, en la fundación, no en la empresa. Y obviamente, esas son algunas de las áreas que podemos hacer. ¿Cómo podemos gestionar el riesgo también? Mediante la selección adecuada de herramientas, de diferentes herramientas para la gestión de los riesgos. Armando hablará de algunas, pero nosotros tenemos muchas herramientas gratuitas y otras de paga que ya están integrando los riesgos climáticos dentro de la planificación estratégica de las empresas, y eso va a ser muy importante. Podemos utilizar muchísima tecnología, el Internet de las cosas, para que nos mida cada una de las cosas que estamos haciendo, que metamos softwares específicos, reporting interior o interno, y así de esta manera vamos a poder ver, nosotros prevenir con herramientas tecnológicas que corramos más riesgos de los necesarios. Y por último, que yo creo que es la parte más importante de todas, es que a partir de ahora o desde hace tiempo tenemos que entender al cambio climático y la integración de los riesgos del cambio climático directamente en nuestra empresa como una estrategia central. No podemos hacer una estrategia de nuestra empresa sin pensar en el cambio climático y sin pensar en cómo nos va a afectar a nosotros. Ya no puede ser solamente una política de buenismo, ni puede ser una política reputacional. Tiene que ser una política de crecimiento integral de la propia empresa, que pensemos en los riesgos del cambio climático en la estrategia empresarial. Armando, que va a hablar a continuación, pues les va a contar específicamente cuáles son estas herramientas y de qué manera podemos nosotros en nuestras empresas aplicar esto mediante toolkits y estrategias muy específicas. Perdonen que me fui tan rápido, me pasé algunas cosas, pero esta es una visión de que vean la importancia de todos los riesgos que existen, no solo los que existen, pero de no hacer nada al respecto, que creo que eso es lo más importante de todo. Tenemos que coger el toro por los cuernos y verdaderamente aplicar estos riesgos en nuestra toma de decisiones empresariales. Bueno, gracias.